tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes. En los próximos 30 minutos revisamos todo el trabajo realizado en las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa. Bienvenidos. Esta semana, gremios de la comunidad educativa piden a la Asamblea mesas de diálogo para tratar reformas a la LOEI. Comisión de Gobiernos Autónomos avanza el trámite del proyecto de ley de vivienda de interés social. Comisión de Fiscalización inició el trámite del pedido de juicio político en contra de Freddy Carrión. La Comisión de Fiscalización unificó las solicitudes de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones. La mesa legislativa tiene ya definido el cronograma de trabajo para la sustanciación del proceso. Unificó los procesos de juicio político en contra del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones. El pedido es de los asambleístas Ricardo Vanegas y Yesenia Guamaní, respectivamente. A partir de hoy corren los tiempos, vamos a notificar tanto a los interpelantes cuanto al señor defensor del pueblo, que una vez más nos va a tocar ir a la cárcel número 4. Según la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, el inicio de juicio político ya cuenta con un cronograma a ser expuesto en la mesa legislativa. Aproximadamente 15 días para la solicitud de pruebas, 15 días adicionales para la actuación de pruebas. Esto es más o menos 25 días. De la misma forma como se trabajó en el juicio político a Pablo Celi, incorporar nuevas pruebas. Y allí que Cordero detalló las pruebas y adelantó quiénes comparecerían dentro del juicio político del ex defensor del pueblo. La señora pareja del exministro de Salud, el exministro de Salud que estuvo ahí presente, de colectivos, de personas, de mujeres que se han sentido en algún momento agraviadas por el señor Freddy Carrión antes de su concurso como defensor del pueblo. Los legisladores además solicitarán informes sobre el estado de juicio político del exministro de Economía, Richard Martínez. Así lo explicó la asambleísta por UNES e integrante de la Comisión de Fiscalización, Gabriela Molina. Usted como presidente, como miembro de la comisión y nosotros como la bancada de UNES hemos hecho las debidas solicitudes a la presidenta de la Asamblea. El proceso a Richard Martínez, al exministro, está siendo tramitado con la Ley Orgánica de la Función Legislativa anterior a la reforma. Y esta ley no preveía plazos para que sean remitidos al CAL, como si lo prevé la ley. En la misma sesión de este martes, la Comisión de Fiscalización conoció el pedido de solicitud de la asambleísta Ana Belén Cordero sobre la comparecencia de Pilar Ferri, gerente de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopeg. Según la legisladora, en el 2020 la empresa registró la baja de recursos económicos. Sin embargo, pese a la pandemia, Flopeg no dejó de transportar petróleo. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La decisión de la Corte Constitucional de declarar la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural fue tema de análisis al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. 13 gremios de la comunidad educativa plantean la conformación de mesas técnicas para analizar lo resuelto por la Corte. Representantes de 13 gremios de la comunidad educativa acudieron a la Comisión de Educación de la Asamblea para mostrar su postura frente a la decisión de la Corte Constitucional, que declaró la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Uno a uno expuso su criterio. César Chiriboga, del Frente 13 de Abril, reiteró quienes conforman la comunidad educativa. Hizo el llamado a incluir a todos los gremios en el debate de los temas que la Corte no dejó vigentes. Y todos los nuevos artículos de la LOEI son fruto del trabajo en mesas. Por eso convocamos y le pedimos que nos tomen en cuenta todos para trabajar estos aspectos. Un mismo sentir compartió Araceli Puetate de la Federación Nacional de Educadores Populares. Dijo que el pronunciamiento de la Corte no es un aliciente porque aún quedan temas pendientes. Sabemos que hay que seguir luchando. Estamos acostumbrados a hacerlo. Coincidió Cristian Veloz de la Asociación de Profesionales de Educación. Habló de derechos humanos. Nosotros hemos anunciado que si es necesario enviar una demanda internacional, lo haremos ante Ginebra, a la Corte Internacional de Derechos Humanos. También se puso en debate qué pasará ahora con la aplicación de la ley. Hay que hacerle justicia con un sueldo digno. Hay que respetarle al maestro. Ya basta de tomarle el pelo, ya basta de engañarle. Luego de escuchar todos sus planteamientos, la Comisión de Educación decidió conformar mesas de trabajo para el análisis de los temas que no quedaron vigentes por parte de la Corte Constitucional. Mariela Logroño, Televisión Legislativa.
La Comisión de Garantías Constitucionales llegó hasta la Merced Buenos Aires, provincia de Imbabura, para recabar información de los pobladores que fueron agredidos por la fuerza pública que resguardaba el ingreso de una empresa minera. Estamos sufriendo un atropello por parte de la Policía Nacional. Tras las agresiones que sufrieron los pobladores La Merced de Buenos Aires en Imbabura por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, quienes custodiaban el ingreso de la empresa minera Harrinek, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional llegó a la zona de conflicto a recabar indicios para su defensa. Tener testimonio de algunas personas que vamos a sistematizar, lo analizaremos en la comisión y, de ser el caso, iniciaremos un proceso de fiscalización. María Peñafiel relató el abuso de la fuerza pública y dijo sentir que sus derechos fueron vulnerados. Porque yo me vi arrastrada, yo me vi pisoteada. Me mandaron al suelo y me pegaron. Los testimonios de las víctimas fueron entregados a los asambleístas. Estamos luchando por el agua, la vida, la naturaleza. Todo lo que se dio el martes es una vulneración de los derechos humanos. Caterina Andrade, de la Defensoría del Pueblo de Imbabura, aseguró que investigará el proceso enmarcado en la ley. Contar con todos los elementos necesarios para poder demandar a la empresa Harrinek. Hemos venido rechazando el exceso de la fuerza pública. Según los pobladores, la empresa minera australiana Harrinek tiene irregularidades en el funcionamiento. La comunidad ha solicitado el acceso a la información pública y, sin embargo, ha sido denegada. La empresa va y presenta una petición de acción de protección en Quito, y en Quito, sin contar con los legitimados pasivos que son el pueblo de Buenos Aires, el juez les concede una acción de protección. Y pidieron que se revierta la concesión por las afectaciones al medio ambiente. Contaminación acaba con la naturaleza. Lo primero que va es el agua. Estaban invadiendo las propiedades del territorio de ahí del criadero de trucha, usando el río como baño. Además, exigieron cerrar las bocaminas, ya que, según dijeron, las malas prácticas mineras afectan a 2.000 habitantes. Que dejen nuestras tierras, nuestra Pachamama, que nos dejen intacta para sobrevivir. Nosotros hemos entregado material aurífero ilegal tanto a la Agencia de Regulación y Control, al Ministerio de Energía. Los habitantes de la Merced de Buenos Aires en Imbabura luchan contra la minería a gran escala, donde varias hectáreas estarían listas para ser explotadas. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió observaciones al proyecto de ley para fortalecer la consulta popular. Además, la Mesa Legislativa resolvió unificar los proyectos de ley referentes a la transparencia y protección del acceso a la información pública. Ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, el constitucionalista Yal Dahid expuso las observaciones al proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y participación política, de iniciativa de la exlegisladora Gabriela Rivadeneira. En la mesa legislativa, el jurista indicó que el proyecto de ley en mención tuvo reformas constitucionales a los incisos 3 y 6 del artículo 104 de la Constitución de la República, que determinaba que en las consultas populares, los GATS y la ciudadanía no podrían referirse a asuntos de organización política administrativa del país. El proyecto de ley por la exasambleísta hasta la actualidad hacen que las reformas planteadas carezcan de fundamento constitucional. Dahid recordó que las reformas a la Constitución del artículo 104 fueron aprobadas. Sin embargo, sostuvo que la Corte Constitucional calificó a la reforma de improcedente. La inclusión de una limitación de los temas sobre los cuales los GATS puedan solicitar la convocatoria a consulta popular restringiría el derecho constitucional a la participación en virtud de lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. En lo posterior, los comisionados conocieron el proyecto a la reforma de Ley de Transparencia y Protección de Acceso a la Información Pública, que establece una información categorizada, confidencial y reservada para su difusión. En el análisis, Erika Cadena, asesora de la comisión, sugirió unificar los proyectos por tratarse de temas de transparencia. El Consejo de Administración Legislativa determina la factibilidad de la unificación de todos los proyectos relacionados con transparencia y acceso a la información pública. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana presentará un proyecto integral para la protección de acceso a la información pública. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y, de acuerdo a ello, revisan las distintas propuestas de ley.
Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora queremos hablar con la asambleísta Lucía Plasencia, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, para dialogar un poco sobre la agenda que marca esta mesa legislativa, los proyectos en trámite y cuáles son las prioridades. Asambleísta, gracias por este espacio. Qué gusto poderlos saludar a todos y gracias por este espacio para dialogar con la ciudadanía. Asambleísta, estamos próximos ya a cumplir los 100 primeros días de gestión. En este sentido, por favor, ayúdenos y detállenos cuáles son los proyectos a los que han dado prioridad al interior de la mesa legislativa. Sí, bueno, aquí es algo importante que usted dice cuáles son los proyectos que hemos podido nosotros analizar y dar prioridad para que de esta manera buscar soluciones y atención a la ciudadanía. Así que dentro de la comisión hemos priorizado, por ejemplo, analizar el Código Orgánico Integral Agropecuario. Está la ley de soberanía, también está la ley de pesca. Es por eso que nosotros ya nos hemos puesto a trabajar y justamente hoy hemos, en la sesión que tuvimos, poder analizar, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Agropecuario. Y es así que al nombrar o a decir código orgánico, nosotros tenemos que hacer conocer a la ciudadanía que es un conjunto de leyes ordenadas que agrupan las materias que forman parte de un mismo ramo de derecho. Por ejemplo, hablamos de este conjunto de 9 leyes, que estamos con una ley de reforma agraria y colonización. Desde el 11 de julio de 1964 hay leyes como la Ley de Fomento de Desarrollo Agropecuario, que datan desde 1979, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del 2009, bueno, y así también la Ley Orgánica de Tierras Rurales, Territorios Ancestrales. La idea de esto es compilar todas las leyes en esta materia y traerla a la vanguardia. De hecho, este proyecto de Código Orgánico Integral Agropecuario tiene 9 proyectos de leyes agrupados. Y dentro de esta sesión lo analizábamos que debe ser socializada con los diferentes sectores, con la ciudadanía, puesto que nosotros venimos de una pandemia y necesitamos actualizar de acuerdo a nuestra realidad, a lo que estamos pasando. Es así. ¿Qué temas podrían incluirse? Por ejemplo, en el tema de las necesidades como la tecnificación del agro, la mecanización, incentivar a que los jóvenes, mediante las diferentes tecnologías, puedan animarse a tener interés por la agricultura, por el regreso al campo. Entonces, pienso que es necesario hacer una revisión y actualizar estas leyes. Ahora también, por otra parte, nos comentaba que estaban recogiendo observaciones para analizar si es pertinente o no una reforma a la ley de tierras. Sí, dentro de la comisión también se han formado 2 subcomisiones, la ley en cuanto a poder analizar la ley de tierras. Estamos ya con una agenda a finales de este mes, el 28 de agosto, ir a la provincia de Los Ríos, Manta y sesionar allá para ir recogiendo las necesidades con la ciudadanía, con la gente, con los agricultores, que es ahí donde ellos conocen las realidades y poder recoger insumos y ir abonando a estas leyes. También ha presentado usted un proyecto de ley de malnutrición, que es de su iniciativa. ¿En qué consiste esta propuesta? Sí, justamente miércoles 11 de agosto, a las 10 de la mañana presenté este proyecto de ley que es para prevenir y erradicar la malnutrición adultos e infantil. El objetivo de esta ley es establecer un marco institucional para la creación del Sistema Nacional de Alimentación Sostenible con la finalidad de que se desarrolle políticas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria. Yo quiero agradecer la presencia de los diferentes representantes de la cartera de Estado, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el representante de la Secretaría Técnica, que también tiene el plan que está bajo las políticas públicas que están en construcción del gobierno, que hay un programa también para eliminar el hambre en nuestro país. Ellos tienen un importante programa donde hemos podido articular también el MIES. Es así que yo quiero agradecer la presencia de la sociedad civil también, la academia, que pues son instituciones que podemos articular para buscar juntos soluciones a esta problemática. Bien, asambleísta, muchísimas gracias. Ha sido la intervención de la asambleísta Lucía Plasencia, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Como siempre, bienvenida a este espacio. Ya nos ha explicado cuál es la agenda y cuáles son las prioridades de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que está, al igual que las otras comisiones, próxima a cumplir 100 días de su gestión. Nos vamos a una pausa. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo. Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República. El proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Privada y el cumplimiento de la Agenda Parlamentaria 2021-2022 fueron los temas de análisis al interior de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, en sesión semipresencial, analizó varios puntos. En primer lugar, se dio a conocer por parte del titular de la mesa, el legislador Ramiro Narváez, el informe sobre el cumplimiento de la agenda parlamentaria. Que le presentamos nosotros a la presidencia de la Asamblea nuestro trabajo principalmente en la estructuración de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Riesgos, que estaba priorizada en la agenda parlamentaria. Ahí hay 4 proyectos y como ustedes saben, el Sistema Nacional de Riesgos formará parte de este gran Código Orgánico de Seguridad del Estado. Al respecto, los legisladores manifestaron la importancia de tratar temas como la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y la Tabla de Uso de Drogas. En las calles y de expendio y venta, microtráfico y narcotráfico de drogas. Y yo considero que hay que ponerle un freno. Hay que impulsar también insumos para respaldar la iniciativa de que se derogue la tabla de drogas en el Ecuador. La tabla no está diseñada para permitirte que uses drogas. La tabla tiene un umbral para sustituir el problema que tenemos entre adictos y microtraficantes. Además, la mesa recibió a funcionarios de la Unidad de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, quienes expusieron los mecanismos de Parlamento abierto, como es el de Asambleísta por un Día. Asambleísta por un Día tiene derecho a voz dentro del debate del proyecto de ley, más no derecho a voto. Sí, pedirá la voz y será considerado como cualquier miembro de cualquier asambleísta que se encuentre presente. La comisión finalmente abocó conocimiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Privada y aprobó el plan de trabajo de la subcomisión que dará seguimiento a la propuesta. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Representantes del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia de la provincia de Santa Elena presentaron sus aportes al proyecto de Código Orgánico Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ellos rechazaron el aborto y se mostraron a favor de la vida. La Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia recibió representantes del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia de la provincia de Santa Elena. Dani Delgado expuso las propuestas para la construcción del proyecto del Código Orgánico para la protección integral de niños, niñas y adolescentes Copina. Delgado rechazó el aborto, a la vez solicitó la eliminación de la tabla de consumo de sustancias estupefacientes, que según dijo, incide en los índices de violencia. Existe ya una ley, se ha conformado de
el Grupo Provida en el Ecuador una ley para derogar esta tabla de consumo. Niños, adolescentes están consumiendo. Denunció los actos de explotación de la niñez y solicitó que dentro del proyecto del código se garantice los derechos de los sectores prioritarios. Dice, detienen a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija 13 años. Y esto ustedes lo pueden abanderar, generando estas leyes. El Ministerio de la Familia, que haya equidad. Por otro lado, la mesa legislativa conoció la situación de vacunación a niños y niñas menores de 1 año. Cristina Aldaz del Ministerio de Salud afirmó que la cobertura de enero a junio registra el 50% de inmunización a escala nacional. Se ha agudizado fundamentalmente en el periodo de la pandemia de la COVID. Dentro de esos factores está el confinamiento, la falta también de provisión de vacunas. Sobre las muertes de neonatos en el Hospital Marco Vinicio Isa, en la provincia de Sucumbíos, la presidenta de la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia, Pierrina Correa, solicitará una auditoría. Pero la bacteria no estaba en la leche, Pame, estaba en la manipulación, en los receptáculos, en las manos, en factores externos al seno de la madre. Según los representantes de la Casa de Salud, adoptaron las medidas sanitarias respectivas. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Desarrollo Económico avanza en el trámite de las reformas a la Ley de Empresas Públicas. En esta ocasión recibió observaciones de los representantes de la Cámara de Comercio de Quito. La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Carlos Loaiza, representante de la Cámara de Comercio de Quito, quien entregó sus observaciones respecto a la reforma de Ley de Empresas Públicas que tramita la mesa. Loaiza se refirió a la conformación de directorio y transparencia financiera en el sector empresarial. Y que la selección de los gerentes generales sea efectuada mediante un proceso de selección transparente y claro, a partir del cual efectivamente se pueda verificar la capacidad, la idoneidad, la transparencia y los méritos, por supuesto, de esta persona para ocupar ese cargo. Y obviamente también asegurar también el tema de género, señor presidente, que existe una conformación paritaria dentro de lo que son las empresas públicas. Eso desde el punto de vista de conformación del directorio. Por su parte, el legislador César Roón mencionó la importancia de realizar auditorías como mecanismo para evitar la corrupción. Auditorías externas, eso no existe. En las empresas públicas, señor presidente, señores legisladores, solo hay 2 empresas públicas que tienen auditorías externas al día y certificaciones internacionales. Y cuando no hay balances, todos sabemos que cuando no hay información y no hay control, esto es un foco para la corrupción, pues. Mientras que la legisladora Vilma Andrade, vicepresidenta de la comisión, se refirió al rol de la mujer en el sector empresarial y acotó que deben existir alianzas entre el sector público y privado para generar productividad en el país. En nuestra legislación no existe una paridad de género en los directorios. Justamente yo estoy trabajando en una propuesta legislativa para que pueda insertarse la participación de las mujeres de manera activa, porque hay estudios que ha realizado, por ejemplo, la Universidad de Valparaíso en Chile, en que la efectividad y la rentabilidad de las empresas que son manejadas o que están integradas sus directorios con mujeres sube. Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito ofreció remitir un documento oficial sobre sus consideraciones respecto de mejores prácticas del gobierno corporativo. Olenka Montenegro, Televisión Legislativa. La Comisión de Gobiernos Autónomos avanza en el trámite del proyecto de ley de vivienda de interés social. La producción empresarial de vivienda y el hábitat rural fueron los temas analizados. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió por parte de expertos observaciones al proyecto de ley de vivienda de interés social. Rubén Paredes, representante del colectivo Contrato Social por la Vivienda, expuso acciones para fomentar la producción empresarial de vivienda. Las organizaciones sociales pueden convertirse en productoras sociales de vivienda. Se debería ampliar, en el caso de los entornos construidos existentes, las líneas de crédito establecidas, en algunos casos, para construcción de vivienda nueva a todas las modalidades de producción. Desde la Fundación Ecuatoriana de Hábitat, Luis Gallegos, enfatizó que es necesario construir una vivienda y un hábitat rural integral y sostenible. La tecnología y usos deben estar aptos para beneficio ecológico y la cosmovisión de la familia.
pues esto genera una dinámica en la economía local a través de la generación de empleo y uso de recursos locales. Por su parte, la experta Diana Bell hizo referencia a la implementación de procesos de mejoramiento barrial. Ayudan a garantizar el derecho a una vivienda y hábitat adecuada de una forma integral. Acceso a servicios, a infraestructura básica, a vivienda habitable, a la tenencia segura de la tierra y espacios verdes. Celestino Chumpi, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, propuso la comparecencia de autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, para que expongan sus criterios sobre este proyecto, moción que fue aprobada por la mayoría de los legisladores. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Y ahora les contamos también que la Comisión de Biodiversidad recibió aportes al proyecto de ley de minería. Además, conoció el proyecto de reformas a la ley para la planificación integral de la circunscripción territorial amazónica y conoció sobre la situación actual del proyecto de reformas a la ley del régimen especial para la provincia de Galápagos. Por otra parte, la Comisión del Derecho a la Salud avanzó con el trámite del proyecto de ley para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia y la Comisión del Derecho al Trabajo conoció una resolución que exhorta al presidente de la República y al ministro de Economía para que cumplan el pago de los valores pendientes por concepto de incentivos jubilares adeudados a los maestros desde el año 2008. Además, abocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público. Bien amigos, y así concluimos esta emisión de Construyendo Leyes, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.